La historia no solo la escriben los vencedores, sino aquellos capaces de aprender de sus propias cenizas. Si en capítulos anteriores vimos la rigidez de Grecia y el genio destructivo de Aníbal, hoy cerramos el círculo con el hombre que descifró el código de la invencibilidad cartaginesa. Su nombre era Publio Cornelio Escipión, pero el mundo lo recordaría para siempre como el africano. Escipión no era un general común. Era, ante todo, un superviviente. Estuvo en el desastre de Canas. Con sus propios ojos, vio cómo sus amigos, su familia, eran masacrados por la brillantez táctica de Aníbal. Y en lugar de sucumbir al miedo, hizo algo que nadie en el Senado romano se atrevía siquiera a considerar atrevido. Decidió que para vencer al monstruo debía convertirse en uno más inteligente. Roma ya no necesitaba más héroes dispuestos a morir valientemente. Necesitaba un alumno dispuesto a aprender la lección más dura. Mientras el resto de generales romanos se escondían tras sus murallas, aterrados ante la idea de enfrentar a Aníbal en campo abierto, Escipión entendió algo fundamental. Comprendió que el poder de Aníbal no estaba solo en su mente, sino en sus raíces, en la fuente de sus recursos. Con una audacia que rozaba la locura para la época, convenció a un senado escéptico de llevar la guerra a Hispania, la base de suministros y reclutamiento de Cartago. Era un movimiento arriesgadísimo, pero era el único movimiento posible. Allí, en tierras hispanas, Escipión empezó a aplicar las lecciones aprendidas de su enemigo. Observó, analizó y adaptó. Reformó la legión romana, dotándola de una flexibilidad que nunca antes había tenido. Imitó la estructura de los manípulos cartagineses, permitiendo a sus tropas moverse con mayor rapidez y autonomía. Pero no se detuvo en lo militar. Empezó a usar la diplomacia y el espionaje con la misma maestría que el propio general cartaginés, ganándose a las tribus locales que antes apoyaban a Cartago. Escipión no solo estaba ganando batallas, le estaba robando a Aníbal su propia identidad. Estaba demostrando que el alumno no solo había observado al maestro, sino que estaba diseccionando cada uno de sus movimientos para perfeccionarlos y usarlos en su contra. El clímax de esta rivalidad de décadas, de esta obsesión mutua, se produjo en las áridas llanuras de Sama en el año 202 a.C. Por primera vez, el maestro y el alumno estaban frente a frente en igualdad de condiciones, liderando ejércitos de un tamaño similar. El destino del Mediterráneo pendía de un hilo. Aníbal, fiel a su estilo, lanzó su arma secreta en una carga devastadora de 80 elefantes de guerra, bestias entrenadas para aplastar las líneas romanas y sembrar el pánico. Cualquier otro general romano habría temblado, pero Escipión ya no era el joven asustado de Canas. Había anticipado el movimiento, había diseñado una formación innovadora, dejando pasillos abiertos entre sus manípulos. Cuando los elefantes cargaron, en lugar de chocar contra un muro de escudos, pasaron de largo por esos corredores, sin causar apenas daño, mientras sus hostigadores los acribillaban desde los flancos con jabalina. El pánico se apoderó de los animales, que se dieron la vuelta y cargaron contra sus propias líneas. La mayo fortaleza de Aníbal se convirtió en su mayo caos. Escipión había neutralizado el terror con pura geometría y una calma heladora. La batalla de Zaima fue el espejo inverso de Canas. El golpe de gracia lo dio la caballería. Escipión había logrado atraer a su bando a la caballería númida, la misma que le había dado la victoria a Aníbal años atrás en Canas. Con un movimiento envolvente calcado al de su rival, la caballería de Escipión rodeó y aniquiló por la retaguardia a las tropas cartaginesas. Fue el momento de la verdad. El alumno, utilizando las herramientas del maestro para destruir su legado. Al final del día, el mito de la invencibilidad de Aníbal se había evaporado bajo el sol africano. Roma no solo había ganado una guerra, había nacido una superpotencia, una Roma que ya no temía nada porque había aprendido la lección más importante en cómo adaptarse, cómo aprender del enemigo, cómo evolucionar. Escipión regresó a casa como un semidios, aclamado y con el sobrenombre de el africano. Pero su verdadera victoria, su legado más profundo, fue demostrar que el fracaso
es la mejor escuela. Demostró que incluso el general más brillante del mundo, un genio como Aníbal, puede ser superado por aquel que tiene la humildad de estudiar sus propias derrotas y aprender de ellas. Esta es la historia de cómo Roma aprendió a ganar, y nos recuerda una verdad universal, en la guerra y en la vida. El conocimiento, la capacidad de adaptarse, es la única arma que no se puede romper. Si te ha gustado este viaje a uno de los duelos estratégicos más fascinantes de la historia, suscríbete a mi canal para no perderte las próximas historias. Gracias por acompañarme